doctor, yo no cojo anestesia. Doctor, no cogí la anestesia. Bueno, déjame decirte que es importante para nosotros los anestesiólogos siempre preguntarle a los pacientes que si le han hecho algún procedimiento quirúrgico para saber la experiencia como tal que tiene de la anestesia. Y sí hay pacientes que te dicen, no, yo no cojo anestesia. Y es que muchas veces se torna difícil porque hay un componente mental que trabaja sobre el ser humano y que se torna difícil para nosotros. Pero existen muchos fármacos ya hoy en día con el que uno trabaja y uno ve que no es tan así. Se puede tornar difícil, pero lo logramos. Porque existen anestésicos endovenosos, por ejemplo, que van directamente al cerebro y eso uno lo logra, calmarlo. ¿Sabe que en nuestro país, doctora, es un país donde hay mucha violencia? Más los fines de semana. Me imagino ustedes la tarea que tienen en emergencia y en lo que tiene que ver con la sala de cirugía. Un paciente en estado de embriaguez que llegue herido, ¿cuál sería el protocolo para la anestesia o no hay ningún problema? ¿Se le pone la anestesia? Bueno, si usted mencionó, por ejemplo, todo paciente que llegue vía emergencia hay que buscar la vuelta, o sea, para hacerlo. O sea, es difícil tú negarte, o sea, no debes de negarte, de hecho, a hacer una emergencia. Lo que se toma en cuenta es el estado en el que se encuentra en el momento. Porque muchas veces cuando llega a emergencia ya es atendido, le ponen su dextrosa y demás y ya llega un poco más lúcido al quirófano. Pero lo tomamos en cuenta para la dosis de los fármacos, que se puede interpretar de que no requieren mucho, pero al contrario, muchas veces requieren más anestésico. Sí, entonces como quiera hay que atenderlo. El estado de embriaguez no es una contraindicación. No, yo digo precisamente en esa parte lo complicado que sería ligar. Sí, realmente es un poquito complicado, en verdad, pero se hace y se le busca la manera. O sea, ya uno está totalmente nutrido y empapado y entrenado para resolver cualquier situación como esa. Cuando hablamos de un especialista de la anestesia, un anestesiólogo, nosotros siempre asumimos que son los que están en el quirófano. Sin embargo, este especialista tiene multidisciplinaridad y superentrenamiento dentro de la misma especialidad. Y nosotros sabemos que hay, por ejemplo, anestesiólogos que se dedican importantemente a manejo del dolor, que pudiera ser o no ambulatorio, e incluso hay procedimientos que no se hacen en cirugía, que se hacen en una sala y que requieren un anestesiólogo. ¿Podríamos abundar un poquito al respecto? Claro que sí. Mira, has tocado un tema muy lindo e importante para nosotros porque se le llama hoy en día anestesia fuera de quirófano. Ahí incluye lo que es el manejo de dolor. Hoy en día un paciente con cirugías muy grandes o pacientes que son de terminal cáncer, vamos a decirlo así, se utilizan bombas, se utilizan fármacos para manejo de dolor ambulatorio. Pero también hay otros procedimientos que se hacen fuera de un quirófano. Te puedo mencionar, por ejemplo, la endoscopía, la colonoscopía, a nivel ginecológico también, los odontólogos. O sea, está el campo bastante abierto para el anestesiólogo. Y sí, estamos entrenados en esos ámbitos y de manera segura te puedo decir que se trabaja y se trabaja muy bien. Y para el paciente, hoy en día es una oportunidad a que nada le moleste, porque lo primero que dice el paciente, yo no quiero que me duela. Por ejemplo, en mi caso yo le tengo pavor al odontólogo. Yo no quiero saber del odontólogo. Exacto. Entonces hay pacientes que van a hacerse varios procedimientos y quieren un anestesiólogo y sí se puede, o sea, lo hacemos. A propósito de ese comentario, nadie quiere sentir dolor o demasiado dolor. Hay personas que son incluso adictas al dolor, oye, porque hay desórdenes mentales. Claro. Sin embargo, el anestesiólogo existe para que nosotros hagamos procedimientos dentro de una tranquilidad que nos permita trabajar áreas muy sensibles y evitar a toda costa el dolor, que es lo que ustedes hacen fenomenalmente bien. Yo no quiero saber qué sería de la medicina sin esta especialidad. Pero hay algunos pacientes que dicen que sienten durante la cirugía, que tienen una molestia, que con la técnica no prefieren esta o no prefieren la otra. A veces quizá uno hasta les cree tanto que dice, pero ¿será que tienen razón? Es así, doctora. Hay veces que los pacientes pudieran tener algún tipo de sensación en el transcurso. Claro que sí. Por ejemplo, un paciente que es dormido en una anestesia general, se utilizan fármacos
que no son del dolor. Se utilizan fármacos para mantener ese cuerpo totalmente relajado y dormido. Nosotros que llevamos la residencia allá en anestesiología, en el Centro Médico UCE, yo siempre le hago el hincapié a los residentes que cuando un paciente está dormido y relajado, debe de manejarse el dolor, porque el paciente puede estar dormido, pero puede sentir. Nosotros sabemos de indicaciones, por ejemplo, en un paciente que dormido se le salgan las lágrimas, que empiece la frecuencia cardíaca a elevarse, que empiece la tensión arterial a elevarse, es un paciente que le está doliendo y está dormido. Es decir, que sí, en esa parte sí. Ahora, existen experiencias de aquellos pacientes que con diferentes técnicas anestésicas han tenido una cierta sensibilidad. Voy a mencionar, por ejemplo, un tipo de técnica anestésica donde el paciente puede moverse y no sentir dolor, pero el hecho de tú poder moverte, tú en tu cerebro no estás capacitado muchas veces para saber que son molestias más no dolor. Por ejemplo, el bloqueo peridural. Un bloqueo peridural para una circuncisión, hablando en términos urológicos, es un paciente que puede mover sus piernas, pero no necesariamente siente dolor. Entonces, el hecho de tú poder mover tus piernas o que te toquen, ya tu cerebro te dice, me duele. No necesariamente. Estamos en una era donde la información no es suya, doctora. Exacto. No es mía, es de todos. Exacto. Y hay algunos pacientes que son muy hábiles y ellos creen que al durar 20 minutos en Google, ellos ya tienen el expertise que tiene, por ejemplo, usted, que debe tener más de media década ejerciendo su especialidad, a pesar de que jovencita, cabe destacar. Muchas gracias. Y yo digo esto a propósito de que yo he tenido pacientes, Roberto, que van a mi consultorio diciéndome la anestesia que ellos quieren que le den, porque ellos ya vieron un video. Sí. Yo me manejo un poco, vamos a decir, en ese sentido estándar, obtuso. No, yo digo, lo que pasa es que el anestesiólogo es el que sabe qué técnica. Yo no puedo decidir y negociar contigo una técnica anestésica porque eso hay un especialista para eso. Claro. Lo que él decida, eso vamos a hacer porque es lo que más te conviene. ¿Qué piensa usted de esto, doctora? Bueno, sí, realmente al tener toda la información abierta hoy en día y en la era digital donde nos encontramos, todos somos especialistas en un área desde que leemos 2 o 3 minutos. Es decir que sí, nos topamos a diario con ese tipo de situación, pero está de nosotros brindarle esa seguridad al paciente en base a lo que ese paciente tiene o lo que le conviene. O sea, no es que yo voy a elegir una técnica anestésica porque a mí me parece, es que los libros y el estudio que uno tiene dando página para la izquierda te dicen que ese paciente con X condición, lo que más le conviene para no hacerle o provocarle un riesgo o agregarle un riesgo a ese paciente, la que le conviene de técnica anestésica es esta. Entonces tenemos que tener, por eso es importante la evaluación preanestésica, para tú sentarte con ese paciente antes de y decirle, mira, tú quieres que sea que tú no quieres sentir, como dicen, yo quiero que me duerma, una embarazada, por ejemplo. Ay, doctora, yo no quiero sentir puya en la espalda, yo lo que quiero que me duerma. Y desde que yo le digo a la paciente, mira, mi amor, es que si te duermo, el bebé también se duerme, se nos complica a todos. Claro. Entonces, ya ahí ella va cambiando su idea. Entonces, esa evaluación preanestésica es sumamente importante para tú hablar con ese paciente y explicarle y decirle que esto es lo más conveniente en base a los estudios que hemos realizado. Vamos a tomar algunas llamadas del público a través del 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en torno al tema que se está tratando en el día de hoy, usted puede externarlo a través de nuestras líneas de comunicación. Buenas, Receta Médica. Buen día, caballero. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Odeida Pérez. Adelante. De Almarrota primero. Adelante. Estoy llamando para poner una denuncia. No, pero estamos en la receta médica del aceite. El horario de las denuncias, 2 de la tarde, mi señora. O envíela al 829-659-9217. ¿De acuerdo? Buenas, Receta Médica. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Quiero hacer una pregunta. Yo tengo un hijo ya que tiene 32 años. A mí me pusieron una anestesia. Y después que me pusieron la anestesia, que me hicieron la cesárea, la pierna se me aduerme. Y yo le he dado eso a que fue la anestesia, porque
me dio como un corrientazo. Pudo entender. ¿Qué te ¿Hace crees? cuánto del- ¿Qué tiempo hace de eso, mi señora? Hace 32 años. 32 años. Hace 32, lo escucho, doctora. Que hace 32 años ella Le siente- le hicieron una cesárea, le hicieron un bloqueo y ella siente parestesia de una pierna. Ok, comentarte de que ese calambrito que uno siente cuando se le está haciendo el bloqueo es normal, es porque están fibras nerviosas cerquitas de esa área, pero no las tocan, porque realmente el anestésico donde se introduce es en el líquido cefalorraquídeo, entonces es a través de un bañado de las fibras donde se hace el bloqueo. Ahora bien, comentarte que también la parte quirúrgica se implica en ciertas formas. Habría que evaluarte de manera un poquito más minuciosa para saber, porque muchas veces tenemos situaciones y no las conocemos hasta que vamos y nos hacemos un procedimiento como tal. Entonces no te puedo decir que por anestesia fue. Puede ser por muchísimas razones, hasta por una enfermedad propia que tú puedas tener y no lo sabías. Pero al hacerte una cirugía, te despierta de que empiezas a sentir ciertas cosas y ya luego tú dices, bueno, pudo ser por la anestesia, pudo ser por el procedimiento. Es decir, que hay que evaluar muy bien primero antes de uno emitir una opinión acerca de. ¿El especialista a referirla sería un anestesiólogo o un neurólogo? Neurólogo. Ya Bueno. después de las 72 horas se empieza a evaluar, por ejemplo, un paciente que... voy a mencionar lo que ocurre mucho. Me duele la cabeza y es por la anestesia. Ujú. Eso se llama cefalea pospunción. Está descrito en anestesia. O sea que puede pasar. Puede pasar por diferentes causas. Ese paciente que llega a los 2 días, que no me puedo sentar, que siento ese dolor de cabeza, nosotros hacemos la evaluación si es por la anestesia o por si es una migraña que puede tener o si es por otra condición, porque hay muchísimas condiciones de cefalea. Después de las 72 horas, muchas veces no tienen que ver con anestesia. Pero claro, hay que evaluar primero antes de uno emitir la opinión. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Franklin Alberti, de Santo Domingo. Adelante. Sí, yo quería saber si luego de una cirugía la anestesia pudiera provocar deshidratación. Bueno, después de una cirugía, si la anestesia puede provocar deshidratación. La anestesia como tal, no. Ahora, lo que puede provocar una deshidratación, dependiendo del procedimiento que se le realizó y dónde. Porque, por ejemplo, los procedimientos donde se realizan a nivel abdominal tienden mucho a deshidratarse, dependiendo, claro, del tiempo quirúrgico que dure. Okay. Pero como anestesia como tal, no. Buenos días, receta médica. Bueno, sí, Saludos. yo tengo una inquietud porque... Acérquese un poco al micrófono de su teléfono y suba un poquito la voz para escucharle mejor. Adelante. mi nombre es Rafael. Yo tengo una inquietud porque a mí me trataron a una operación de la columna vertebral. Yo tengo compresión modular, o sea, yo tengo una compresión en la médula que me da calambre constantemente. Inclusive yo hago deporte y me prohibieron hacer deporte porque yo tengo calambre constantemente. Y yo le estoy rehuyendo a esa operación hace más de 6 meses que me la pusieron por el temor de la anestesia. Porque yo una vez tuve un amigo que lo operaron y se quedó en la anestesia y no despertó nunca. Y tengo ese gran temor. Adelante, doctora. Ok, sí, comprendo bastante bien el temor de la anestesia, como al inicio hablábamos. Todos los pacientes van más con el temor de la anestesia que del mismo procedimiento. Fíjese que a usted le van a hacer una médula, o sea, una descompresión medular. Ya de por sí el procedimiento es delicado y debe ser dormido. Entonces, no le voy a quitar sus razones por la cual no ha ido a operarse, pero déjeme decirle que en una evaluación preanestésica usted puede cambiar esa idea. Yo sé que sí. Nosotros hacemos las evaluaciones en base a todo lo que el paciente padece, tiene, y le vamos a solicitar muchísimas más si requerimos para que usted tenga esa seguridad. Se la podemos dar.